Y amigos de América, muy buenas tardes, amigas y amigos de Europa. Las matemáticas nos acompañan en muchos momentos de nuestra vida, desde el crecimiento de una flor hasta la explosión de un motor, pasando por el diseño de una bóveda o una escalera de caracol. Poetas, dramaturgos y novelistas han jugado con formas, patrones y estructuras que contienen formas matemáticas. Incluso el arte de la palabra escrita contiene matemáticas ocultas en su interior. Las matemáticas se encuentran ocultas en muchas cosas de nuestra vida, en el planeta y en el universo. Para conocer un poco más, el Grupo de Ciencias Sagradas de España en esta ocasión ha invitado a un buen amigo. Él es Gabriel Aguilera Venegas, licenciado en matemáticas, doctor en informática, catedrático de escuela universitaria en el Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Málaga, terapeuta gestal, terapeuta corporal integrativo y segundo grado de iniciación de la Orden del Aquarius. Sean bienvenidos todos y todas a esta interesante charla. Bienvenido, amigo Gabriel. Adelante. Muchas gracias a los organizadores por invitarme, muchas gracias a todos por estar dispuestos a escucharme. Y bueno, ¿puedo compartir pantalla ya? Adelante. Vale, pues he puesto aquí el cartel de convocatoria de esta charla, en el que aparecen dos fotos. En una aparezco yo con el fondo de la Sagrada Familia de Barcelona, que es una de mis obras de arte favoritas, por no decir mi favorita. Y en este es el interior, la foto donde me hice el selfie, este es el interior de la Sagrada Familia de Barcelona. Y en el exterior, en uno de las puertas laterales, aparece este cuadrado mágico. Hablaremos de cuadrados mágicos y otras cosas típicas de lo que se considera matemática sagrada, y sobre todo hablaremos de cosas que no se hablan en las matemáticas sagradas tradicionales, pero que pues yo quiero compartirles. La cita típica que se utiliza es esta frase de Galileo Galilei, que dice: las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y voy a contraponer, algo así como la antítesis, una frase de mi amigo Eduardo Sáenz de Cabezón: que las matemáticas son el sistema con el que podemos comprender lo que Dios ha hecho en el universo. Esto no es exactamente lo mismo, es decir, en uno es como que las cosas están hechas con matemáticas, y esto es como una visión menos rimbombante de las matemáticas. Las matemáticas son un sistema para poder entender la realidad, ¿no? Entonces yo creo que esta frase quizás no la he tomado al pie de la letra porque no la tengo escrita. eh, Está más de acuerdo con la visión de los matemáticos, ¿no? Eduardo Sáenz de Cabezón es matemático. Eh, Me lo encuentro en los congresos de matemáticas porque él trabaja en álgebra computacional como yo. Entonces, en muchos congresos me lo encuentro, y en los congresos pues siempre hablamos en inglés, tanto cuando exponemos nuestras cosas como cuando oímos a otros. Y en lo que se suele llamar la cena de gala del congreso, los españoles nos ponemos todos en la misma mesa y hablamos en español. Eduardo Sáenz de Cabezón es un divulgador de matemáticas excelente. Eh, Ahora mismo creo que es el presentador de Órbita Laica, un programa de la 2 sobre ciencia, y ganó el primer concurso de monólogos de ciencia.
Les recomiendo encarecidamente que pongan Eduardo Sáez de Cabezón en YouTube y busquen sus vídeos divulgativos de matemática por Google. Y bueno, pues es muy bueno. Nosotros cuando estamos ahí en la mesa de la cena de gala, cuando ya eh, estamos ya en los postres y tal, le solemos pedir que nos recite ese monólogo que hizo sobre matemática, eh, en- y ganó el primer premio, ¿no? Él se resiste siempre un poco, pero como siempre hay alguno nuevo, con la excusa de que este no lo ha oído, pues no, él que es muy buena persona, pues nos lo suele contar. Y yo le voy a contar cómo empieza. Y lo voy a contar mal, porque yo lo hago sin su gracia y no utilizo sus mismas palabras y tal. Pero el sentido sí que, ¿no? Dice, si la quieres, regálale un diamante. Un diamante es para siempre. Dice, mentira. Un diamante le pega un martillazo y se rompe. Dice, si la quieres de verdad, regálale un teorema. Eso sí que es para siempre. Y, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es cierto ya cuando se ha muerto Pitágoras y seguirá siendo siempre cierto para todos los triángulos rectángulos, sean chicos, sean grandes, eh, sean puntiagudos, sean achatados, todos cumplen que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, ya que ha aparecido este concepto de que es para siempre, este concepto de para siempre ya lleva implícito el infinito. El infinito, vamos, creo que no es a mí solo el que le trae la idea de la divinidad, ¿no? Y es un concepto difícil. Va a aparecer varias veces en esta charla porque es un concepto difícil, ¿no? Recuerdo las palabras del hermano mayor que dice: "A Dios se le ha pedido, a Dios se le ha rogado, pero no se le ha estudiado", ¿no? Pues con el infinito pasa que los matemáticos lo podemos estudiar, pero comprenderlo en el sentido de comprehender, o sea, con H intercalada, o sea, de abarcarlo, eso yo no soy capaz y no conozco a nadie que sea realmente capaz de, porque nosotros somos finitos, entonces no nos cabe el infinito en la cabeza. Podemos estudiar sus propiedades, podemos saber cómo es, pero no nos cabe. Entonces, eh, para que entendamos que no nos cabe, recuerdo que algunos sacerdotes, creo que eran jesuitas, cuando tenían a sus alumnos para amenazarlos con, con el infierno, decía, bueno, si moría en pecado mortal, pasaréis toda la eternidad en el infierno. Dice, ¿vosotros sabéis lo que es toda la eternidad? Dice, imaginaros que este colegio donde estamos, este edificio donde estamos, fuese de hierro macizo. O sea, ahora mismo que por aquí hay aire, todo de hierro macizo. Dice, y cada 1000 años, una golondrina pasa y con el ala roza el edificio. Y claro, eso produce un cierto desgaste. Pues a los 1000 años vuelve a pasar otra vez y vamos, un desgaste minúsculo, pero puede decir, produce un desgaste. Al cabo de miles y miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones de años, eh, pues ya de tanto pasar la golondrina habrá arrasado el edificio, es decir, ya no quedará nada del edificio. Dice, bueno, en ese momento la eternidad todavía no ha comenzado. Y bueno, aunque no me gusta el terrorismo espiritual, sí que me gusta esta imagen para que entendamos lo del infinito. O sea, por mucho que avancemos en lo finito, siempre estamos igual de lejos del infinito. O sea, no estamos más cerca. Es decir, la eternidad sigue sin haber empezado, aunque hayan pasado millones y millones de años. O sea, lo infinito está más allá de lo finito. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Que nos enseña como a ser humildes, que nosotros podemos tener una imagen de la divinidad, pero no la podemos comprender, no la podemos tener experiencias de unidad, y esas experiencias suelen ser, a mí, yo hablo para mí, difíciles de compartir. Es como una intuición de lo profundo, de lo sagrado que llevamos. Podemos tener en ciertos momentos, en meditación, en una práctica de yoga, contemplando un paisaje. Hay veces que,
nos sentimos conectados con nosotros y como en una unidad con todo lo que existe, ¿no? Entonces, eso es difícil de describir. Bueno, supongo que los místicos, pues, lo han conseguido con sus poemas de una forma, pues, simbólica. Y a mí me parece que las matemáticas son un símbolo adecuado para expresar estas cosas que son inefables, es decir, que no se pueden expresar realmente con palabras. Entonces, bueno, pues mi charla va sobre todo de eso. Hablaré un poquito de las cosas típicas que se suelen dar en las charlas de matemáticas sagradas, pero sobre todo va eh, de lo que llamo la versión avanzada de las matemáticas sagradas. La versión elemental o la versión clásica, como queramos llamar, voy a hablar un poquito de la proporción áurea, lo que es el número phi, los cuadrados mágicos que aparecen en la Sagrada Familia, pero sobre todo voy a hablar de matemáticas sagradas, lo que llamo versión avanzada. Y para mí hay una idea fundamental en esta, que es la unidad en la diversidad. Para ello hablaré de teoría de probabilidades, teoría de conjuntos, lógica clásica proposicional y lógica binaria a un nivel muy elemental, muy divulgativo. Sé que hay matemáticos entre nosotros, para los matemáticos esto es muy elemental, pero para mucha gente será la primera vez que lo vea. Entonces, bueno, intentaré que no duela mucho. Eh, también hablaré un poco si hay un solo infinito o hay varios infinitos, porque ya no ha aparecido esto del infinito, pero ¿cuántos son? ¿Uno? ¿Tres? ¿Muchos? ¿Ninguno? No sé. Y por último, hablar de los fractales, que igual que he dicho que la Sagrada Familia me emociona de una forma que no puedo entender, o sea, pues los fractales también me comunican unas impresiones que intentaré describir, pero que tampoco logro entender del todo. Bien, el número phi, que es la proporción áurea, eh, bueno, tenemos aquí lo que se llama el rectángulo áureo, que es un rectángulo en el que el lado mayor lo podemos llamar A, el lado menor lo llamamos B. Entonces, la proporción entre A y B, que es lo que se llama el número phi, o sea, que es la proporción áurea, es lo mismo que la suma de esos dos lados, el A más B, dividido por el mayor, por A. Esto normalmente en iniciación se suele leer como lo grande a lo pequeño, como el todo es a lo grande. Pero bueno, nada, esto es, si hacemos estas operaciones y despejamos phi, nos sale que es 1 más raíz de 5 partido por 2. Eh, raíz de 5 es un número que no es racional. Luego hablaré un poquito de esto, de los números naturales, enteros, racionales y reales. Es decir, un número, igual que raíz cuadrada de 2 o pi, son números que no se pueden expresar como un número entero dividido por otro. Esto ya lo conocía en la escuela pitagórica y solo los más altos grados de iniciación conocían eso, porque para ellos era algo como inconcebible. Aplicando el teorema de Pitágoras, que todo el mundo conoce, si ponemos un triángulo rectángulo con dos catetos de lado 1, pues 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. Entonces la hipotenusa debe ser la raíz cuadrada de 2, pero la raíz cuadrada de 2 no se expresa, no se puede expresar. De ellos consiguieron demostrar que no se puede expresar como un número racional, que eran los únicos números que ellos conocían. Todos los números reales fue un invento posterior. Entonces había como ahí como un fallo, como algo que fallaba y, eh, y bueno, pues son números que no se repiten, que tienen infinitos decimales, también los racionales, muchos de ellos tienen infinitos decimales, pero en los números racionales tarde o temprano se repite, hay un periodo. En estos números no racionales, los que llamamos reales, no racionales, pues no se repiten nunca. Entonces, este es un número interesante y sale muchísimas cosas. Por ejemplo, si tenemos una estrella de 5 puntas, el lado amarillo, que es el que une dos puntas separadas por otra, y el rojo tienen la misma proporción, pero no solo eso, sino que el rojo y el azul, es decir, un trozo de la estrella con la otra, también tienen esa proporción áurea, es decir, aparece muchas veces en la estrella pentagonal.
Y aparece, en el arte aparece muchísimo, o sea, tanto en la Grecia clásica, en el Partenón, aparece esto que es una espiral hechas con cuadrados, perdón, con rectángulos áureos, es decir, rectángulos que tienen la proporción áurea. Y bueno, pues Leonardo da Vinci también lo utilizó. Las proporciones, bueno, aquí no he puesto, aquí de Leonardo está la Gioconda, pero las proporciones del hombre de Vitubio, pues también conservan esa proporción áurea. Es decir, se ha utilizado muchísimo en arte y en la naturaleza aparece muchísimo. Esta es la espiral áurea, que si se fijan aquí aparecen rectángulos, estos rectángulos tienen la proporción áurea, y justo este esquema es el que aparece en las caracolas, por ejemplo, aparece en el crecimiento de las plantas, aparece, por ejemplo, en la razón que hay entre los tarsos y metatarsos, o sea, entre las distintas partes de nuestros dedos, tienen también la proporción áurea, aparecen en un montón de sitios. Alguien oí decir que las personas que hacemos código informático, tú en el código, normalmente tú entregas lo que se llama el ejecutable y el fuente te lo queda. O no, te piden el fuente, eso puede ser. Cuando tú el fuente te lo quedas, en el fuente tú puedes escribir lo que sea, siempre que puedes escribir una frase. Este programa lo hizo Gabriel. Y eso no se ve nunca, porque si esa parte no se ejecuta, pues no se llega a ver nunca. Es como una especie de firma. Yo oí decir a alguien decir que el número phi era la firma de Dios en la naturaleza, o sea, aparece por todos lados, ¿no? Y está como oculto, o sea, tú no ves que aquí haya un raíz de 5 por ningún lado, ¿no? Eh, los cuadrados mágicos, eh, bueno, a mí me gusta, bueno, el de la Sagrada Familia me gusta especialmente porque es la Sagrada Familia, esa es la verdad. Como cuadrado mágico, no es de los mejores, está hecho para que todo, por filas, todas las filas del cuadrado y por columna sume 33, que es la edad de Cristo cuando murió en la cruz, y también las diagonales principales. Digo que no es de los más buenos, porque se repiten números. Por ejemplo, aquí vemos 14 y 14, que bueno, para conseguir 33 que no hay más remedio que repetir números. Si no, si no exigimos que dé 33, eh, por ejemplo, este 13 y 12 son 25 y uno 25 y 8 33 y uno 34. Este suma 34 y ya no necesita repetir números. Y otro famoso de 4x4 es el de este cuadro de... Yo siempre he dicho Albert Durero, porque lo leía en castellano, pero parece ser que Albert Duró o algo así. Bueno, este cuadro que tiene aquí no se ve muy bien, por eso aquí está puesto en grande, tiene este cuadrado mágico. Desde siempre se le ha atribuido a los cuadrados mágicos pues, características de protección y demás. Yo ahí no entro, cada cual que crea lo que quiera. A mí me divierte mucho fabricarlo, es como un sudoku hacer un cuadrado mágico. Si tuviésemos tiempo, que no creo, al final podemos hacer uno 3x3 entre todos, pero bueno, no creo que tengamos tiempo para eso. Aquí tenemos uno 3x3 que suma 15 y, y si alguien, como seguramente no nos va a dar tiempo, si alguien quiere hacerlo, hay pocos 3x3, no hay muchos cuadrados mágicos 3x3. Eh, claro, en cada fila y en cada columna, para que sumen 15, tiene que haber números grandes y números pequeños. Y digamos, el mediano es el óptimo para que esté en el centro. Entonces, bueno, pues con esas, si ya sabemos que el 5, que es el mediano entre el 1 y el 9, pues si ya sabemos que está en el centro, ya es más fácil terminar de completarlo, ¿no? Es como un sudoku. Como no nos va a dar tiempo, se lo dejo como ejercicio, hacer ese cuadrado mágico 3x3. Y empezamos ya con las matemáticas avanzadas, digamos. Entonces voy a hablar un poquito, solo nada, unas pinceladas de lo que son el cálculo de probabilidades.
Y estoy poniendo el ejemplo este de las mascarillas, ¿no? Entonces, bueno, pues las especificaciones de las mascarillas quirúrgicas son que en la expiración deben proteger el 95%, la FB1 y la FB2 el 98%. Y, y las de protección, pues hay distintos tipos, FFP1, FFP2, FFP3, con distintos grados de protección en sentido de la expiración. Es decir, estas están pensadas para proteger hacia afuera, que no se contagie la gente si nosotros estamos contagiados, y estas están más bien pensadas al revés, para no contagiarnos nosotros si los demás están contagiados. Pero yo he oído gente que dice, no, tienes que ponerte una FFP2, porque las FFP1 no sirven para nada. Y la FFP2 ya, ya estás seguro. Y eso es que tenemos como una tendencia a hacer las cosas fáciles, como a pensar poco en las cosas. Entonces, pensarlas probabilísticamente como que exige más, eh, como un pensamiento probabilístico en vez de digital, o blanco, blanco, absolutamente blanco, o negro, negro, absolutamente negro. No, la realidad son normalmente cosas grises, ¿no? Entonces, saber eso, saber que las cosas tienen una cierta probabilidad, nos ayuda a entender el mundo, la realidad. O sea, porque en matemáticas sí hay cosas absolutas, pero en la realidad, en lo manifestado, no. Por ejemplo, no hay dos cosas iguales nunca en lo manifestado. En matemáticas sí, el concepto de igualdad es fundamental. En el mundo, digamos, platónico de las ideas también, pero en la realidad nunca hay dos cosas iguales, nunca. Pues tampoco hay cosas que sean 100% ni 0%. Sí que lo hay en esta parte, digamos, profunda, en esta parte que nos conecta con lo sagrado, con la divinidad. Ahí sí que podemos encontrar, digamos, el 100%. Por poner otro ejemplo del cálculo de probabilidades que no se suele entender bien, aquí están puestas las probabilidades de tener trombosis si te vacunas con la AstraZeneca, que es aproximadamente 1 por millón, o sea, 0,000001. El uso de anticonceptivos ya sube mucho la probabilidad, un 0,12. El tener tabaquismo, es decir, el fumar, la sube ya a un 0,18, y pillar el virus la sube muchísimo, a un 16,5%. Entonces esto nos permite comparar. Luego ya que cada cual haga lo que quiera. Si lo dice, no, pues yo sigo fumando porque yo me gusta fumar y tal, pues muy bien, o sea, cada cual que haga lo que quiera. Pero si ya sabemos las probabilidades, pues vemos aquí que contraer el virus, la probabilidad de tener ese riesgo de trombosis es como 16 millones de veces más probable que coger trombosis porque te hayan vacunado con AstraZeneca. Sin embargo, esa cosa que tenemos de pensar las cosas como en digital, o sea, como en todo cero o todo uno, o sea, o todo blanco, blanco, o todo negro, pues nos lleva a decir, bueno, pues como hay riesgo de la vacuna, pues no me vacuno. Entonces, aquí en Málaga, que es donde yo vivo, hace unos 10 días entrevistaron a un médico del hospital y tenía 3 personas mayores de 80 años muy graves en la UCI. Y entonces, la inmensa mayoría de los mayores de 80 años están ya vacunados. Entonces, se extrañó y que las únicas 3 personas de 80 años, dice, bueno, ¿vosotros es que habéis vacunado? Dijeron, no, es que nos dijeron que con la vacuna pues íbamos a tener trombosis. Claro, estas personas está claro que no conocían estos riesgos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un riesgo de tener trombosis con la vacuna, pero muchísimo más si pilla el COVID, ¿no? Con esto no quiero decir ni que la gente se vacune, ni que no se vacune, ni que fumen, ni que no fumen. No, no. Yo, cada cual ya que haga lo que quiera, pero entender las cosas nos permite tomar decisiones más acordes con la realidad, ¿no? Y bueno, esto está siendo como muy aburrido, vamos a hacer un juego. Entonces, eh, estábamos, Puri, me parece que estábamos unas 50 personas. Yo es que ahora ya estoy con la pantalla completa y no lo veo. Pero había unas 50 personas, ¿no? 85. 45, vale. 80, 85. 85, buah.
Entonces, 86 ahora. hay un problema clásico que contamos todos los profesores de estadística. Yo he sido profesor de estadística muchos años y sigo siéndolo, que es el tema del cumpleaños. Una cosa que no es intuitiva y que tiene que ver con el cálculo de probabilidades, que en este grupo de 86 personas, la probabilidad de que dos de nosotros cumplamos años el mismo día, o sea, que celebremos el cumpleaños el mismo día de los 365 que tiene el año, es elevadísima. O sea, que yo me podría jugar lo que quieran, una cena o lo que quieran, a que entre nosotros hay dos personas que cumplen años el mismo día. O sea, me puedo equivocar, porque que la probabilidad sea altísima no quiere decir que seguro que haya, pero la probabilidad es tan alta que yo estoy prácticamente seguro de que habrá dos personas aquí que cumplan años. Entonces, si son tan amables de poner los que cumplen años en enero, son tan amables de poner en el chat el día de enero en el que cumplen años, por favor, para que Puri vea si hay dos personas que cumplen años en enero. Si no, pasaremos a febrero así, y si pasamos los 12 meses y no hay nadie, pues ganáis vosotros y yo os tengo que pagar la cena a todos vosotros. Puri, ¿cómo va la cosa? Está la gente escribiendo, es que no veo el chat, no sé si salirme de aquí para ver el chat. Si alguien me ayuda, o Puri o... 4 personas han contestado y de momento no coinciden. ¿Dónde lo escribimos? Y no sé dónde escribirlo. En el chat. En el chat del Zoom. En la pantalla abajo dice chat. Ahí le da clic y luego le va a dar un espacio para que escriba. Vale. Bien, si en enero no hay ninguno, ¿hay alguien? ¿Está usted escribiendo? Yo soy enero. Sí, pues ponga por favor el día, por si fuese uno Yo de los... lo estoy intentando, pero no me sale. Bueno. Yo soy del 26 de enero. 1 de enero. 1 de enero y 26. Puri, ¿alguno de los que hay escrito esa fecha? No. No, vale, pues pasamos a febrero. Por favor, que escriban el día de febrero de los que cumplan años en febrero. En febrero ya hubo una coincidencia. Ya hubo una coincidencia. Vale, pues ya hemos terminado. He ganado la apuesta. No les cobraré la cena porque es trampa, porque yo soy matemático y sé la probabilidad. Para que ustedes vean las probabilidades, tengo aquí un pequeño programa hecho en R. R es un lenguaje que utilizamos mucho los estadísticos. Y, tengo aquí un programita hecho en R que me calcula las probabilidades. Aquí está puesto de 1 a 100. Vamos a correr el programa. Y bueno, aquí me dice, por ejemplo, la probabilidad de que en un grupo de 2 personas cumplan años es de 0,002. O sea, prácticamente un 2 por 1000, un 3 por 1000 aproximadamente. De que en 3 personas, un grupo de 3 personas, pues ya sube un poquito, a 8. De 4 personas ya sube a 0,016. Vamos a ver, por ejemplo, para 10 personas ya es apreciable, ya es 0,17 prácticamente, o sea, un 17%. Para 30 personas, la probabilidad ya es de un 70%. Desde cada 100 veces, 70 cumplen años 2 personas cuando el grupo es solo de 30 personas. Para un grupo de 50 personas, por ejemplo, la probabilidad es del 0,97, es decir, el 97%. O sea, de cada 100 veces que se hace esto, 97 hay personas que cumplen años el mismo día. Y para nosotros estamos en 86, ¿no? Vamos a verlo para 86. Para 86 personas la probabilidad es 0,99999816. O sea,
prácticamente uno, o sea, no me he arriesgado nada haciendo esta apuesta, o sea, no sé, de cada 100.000 casos, uno no lo cumple. Los otros 900, o sea, los otros 99.999 lo cumplen. Eso no es intuitivo porque dices, bueno, hay muchos días en el año, 365, y aquí solo estamos 86, pues bueno, no parece que sea muy probable. Bueno, pues vemos cómo el cálculo de probabilidades nos permite entender mejor la realidad que a lo mejor nuestra intuición, ¿no? Entonces, sigo presentando después de este juego. No me tienen que pagar ninguna cena, ¿eh? Le voy a hablar también un poquito de teoría de conjuntos, muy poco. Casi lo he puesto aquí casi por un homenaje al hermano mayor, que hablaba del conjunto, del conjunto de los conjuntos y luego esos conjuntos de conjuntos mayores y demás, ¿no? Teoría de conjuntos es una colección de elementos y aparece subconjunto cuando tenemos un conjunto que es una colección de elementos que pueden ser reales o imaginarios, pueden ser números, pueden ser personas, pueden ser figuras, pueden ser cualquier cosa, puede ser elemento de un conjunto. Entonces un subconjunto es un conjunto dentro de otro. ¿Qué se entiende por dentro de otro? Que todos los elementos del conjunto B están en A. Eso se dice que B está incluido en A. Eso es una operación de conjunto. Otra operación es la unión. Si tenemos dos conjuntos, pues la unión es todos los elementos que están en A o que están en B o que están en los dos. Aquí tenemos un ejemplo con A, con B y aquí ponemos pues todos, porque eso sería la unión, pues todos, los de A y los de B. La intersección es los que están a la vez en A y en B. Entonces aquí para los mismos conjuntos A y B, aquí el pentágono y el cuadrado están en los dos, pues eso sería la intersección. El complemento de un conjunto, cuando tenemos lo que se llama un universo, pues todos los que no están en el conjunto, eso es lo que se llama el complemento. Y luego hay uno especial, que es el conjunto vacío, que es un conjunto que no tiene elementos. Un conjunto especial que necesitamos en la teoría de conjuntos. Y les dejo, pues si hacemos conjuntos de conjuntos, que eso se puede hacer perfectamente en teoría de conjuntos, pues se nos ocurre hacer el conjunto de todos los conjuntos. Vale, pues eso no vale en matemáticas, no vale coger el conjunto de todos los conjuntos. Si metemos eso en la teoría de conjuntos, el conjunto de todos los conjuntos, aparece la paradoja de Bertrand-Russell y eso no se puede hacer. Pero excepto eso podemos combinar los conjuntos como queramos. Otra cosa totalmente distinta a la anterior es la lógica clásica proposicional. Esto se estudiaba cuando yo en tercero de BUP, se llama entonces, o sea, el bachillerato, o sea, el preuniversitario. Y esto ya lo conocían los griegos clásicos, y lo utilizaban para saber qué razonamientos eran correctos o no. Entonces, P representa una proposición, Q representa otra. Por ejemplo, P representa llueve, Q representa mi patio se moja. Entonces, esta primera línea de aquí representa llueve. Esta de aquí representa si llueve, entonces mi patio se moja. Conclusión, mi patio se moja. Es decir, si llueve y si es verdad que llueve y si es verdad que si llueve mi patio se moja, la conclusión es que mi patio se moja. Esto es lo que se llama un razonamiento correcto en lógica clásica proposicional. Aquí tenemos otro razonamiento correcto en lógica proposicional. Si tengo P o Q, esta especie de V minúscula en lógica se lee O, que es verdad cuando cualquiera de las dos es verdad o las dos son verdad. Y es mentira solo cuando las dos son mentiras. Bueno, pues si tengo P o Q, y si tengo que si pasa P, entonces pasa R, y que si pasa Q, entonces pasa R, pues entonces seguro que pasa R. Eso se suele llamar silogismo disyuntivo. Esto lo digo por lo que voy a decir después, pero también porque estamos hablando de matemáticas y las matemáticas tienen unas reglas de juego. Las reglas de juego son las de la lógica clásica. No solo la proposicional, sino luego otra un poquito más complicada que hay, que es la de la lógica clásica de predicados de primer orden. Bueno, incluso las de orden superior. Esto de aquí son puertas lógicas. Esto se utiliza para hacer circuitos. Es con lo que están hechas no solo los ordenadores, sino con lo que está hecho
pues los frigoríficos y todas las cosas que tienen cierta inteligencia tienen lo que se llaman puertas lógicas y funcionan con lo que se llama lógica binaria. Entonces, por ejemplo, el I, que es el AND, en puertas lógicas se llama el AND. Entonces, aquí viene corriente eléctrica o no viene corriente eléctrica. Que no venga corriente eléctrica se representa por 0 y que venga corriente eléctrica se representa por 1. Entonces, si viene corriente eléctrica tanto en A como en B, por aquí sale corriente eléctrica, ¿no? Y si solo en una o en ninguna, pues entonces no sale corriente eléctrica. Es decir, que 1 and 1 sería 1, y 1 and 0 sería 0, 0 and 1 sería 0 y 0 and 0 sería 0. Bueno, pues igual que esta está el OR, está el O exclusivo, hay muchas puertas lógicas y bueno, pues con esto pues otra teoría que la estudian los ingenieros cuando en una asignatura que se llama dispositivos electrónicos. Bien, ¿por qué he comentado estas cosas aparentemente tan distintas? Pues he comentado la teoría de conjuntos, el cálculo de probabilidades, la lógica clásica proposicional, la puerta lógica, y podía haber mencionado más cosas, ¿eh? Bueno, resulta que estas cosas tan distintas, resulta que tienen la misma estructura matemática, la misma estructura algebraica, decimos en matemáticas. Esa estructura se llama álgebra de Boole. Álgebra de Boole se escribe por la persona que la introdujo por primera vez. ¿Y qué significa que tengan la misma estructura algebraica? Que todas se comportan de la misma forma. Es decir, que si yo aprendo teoría de conjuntos, pues aplicando las cosas que he aprendido en teoría de conjuntos, cómo se hacen las operaciones de la unión, la intersección, puedo saber lo que pasa con la O y la I de la lógica clásica proposicional, puedo saber lo que le pasa a las puertas lógicas, o puedo saber lo que le pasa a las probabilidades cuando que dos cosas se den a la vez. Es decir, cosas aparentemente tan distintas son, en esencia, son iguales. Eso para mí captura una de las cosas fundamentales de lo sagrado, de la divinidad, que nosotros percibimos cosas distintas por todos lados. O sea, ya he dicho que en lo manifestado nunca hay dos cosas iguales. Entonces, lo que percibimos es muchas clases de distinciones. Y nuestro cerebro está como entrenado en ver en esas distinciones. Somos súper hábiles en ver lo que se diferencia una cosa de otra. Y no somos tan hábiles en ver la unidad que hay debajo de las cosas. Las matemáticas, la gente cree que los que estudian la carrera de matemáticas, pues que hacen operaciones con números, pero operaciones muy complicadas. Y yo les aseguro que en la carrera de matemáticas prácticamente en ninguna asignatura había números en mi apunte. Bueno, los únicos números eran los de numerar los apuntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que no, si se me estropeaban la hoja o tal, supiese ordenarla. Y todo lo demás eran letras, normalmente letras griegas, porque en matemáticas representamos muchas veces las cosas con letras griegas, y no había números. Entonces, ¿qué hacemos en matemáticas? Hacemos demostrar teoremas, eso es lo que hacemos. O sea, eso de regálale un teorema es para siempre, eso es lo que hacemos en matemáticas. Hacer teoremas, demostrarlo, que un teorema es una proposición que está demostrada, y eso es lo que hacemos. Y está como este objetivo, que esto ya es más una cosa como más sutil, que es encontrar la unidad en la diversidad. Este trabajo me parece un trabajo espiritual, esto de encontrar la unidad en la diversidad. Y por eso he puesto aquí la foto del maestro Marcelli, que fue el primero que le oí decir la palabra unidiverso. Y decía que en el universo, por una parte está lo manifestado, pues es diverso, pero hay una unidad en todo lo manifestado. Eso que es difícil de entender, o sea, es una experiencia que podemos tener, pero no es fácil de entender. Esta imagen de cosas aparentemente distintas que en matemáticas al final se comportan igual, para mí es la imagen de eso que decía el maestro Marcelli, del universo. Encontrar la unidad en la diversidad. También quiero hablarle del infinito, también está claro que
que tiene que ver con la divinidad, ¿no? Nosotros somos finitos y la divinidad es infinita, ¿no? Entonces, esto lo pongo, aquí tenemos un conjunto A, así se pone un conjunto, así con llaves, y este conjunto está formado por los números 3, 5 y 7. Cuando se pone el nombre del conjunto con estas barritas, lo que significa el cardinal, es decir, el número de elementos que tiene. Entonces, cuando al conjunto A le ponemos las barritas, pues decimos que tiene 3 elementos. Muy fácil. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con conjuntos infinitos? Por ejemplo, los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Pues está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y no se acaba nunca. O sea, así, ¿cuántos tiene? ¿Cuál sería el cardinal de n? Pues el cardinal de n es infinito y los matemáticos llamamos al sub 0 a ese cardinal. O sea, esta letra es la primera letra del alfabeto griego, la letra Aleph. Creo que es la primera Aleph, y sub 0. Así es como llamamos nosotros al cardinal de los números naturales, que tiene infinito. Luego, después de los naturales, están los números enteros. Los números enteros tienen a los naturales y luego tienen los negativos. Es decir, tienen al menos 1, al menos 2, al menos 3. O sea, tienen, aparte del 1, 2, 3, 4 y al 0, tienen el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y así hasta el menos infinito, digamos. ¿Cuál tiene más? Pues parece claro que Z tiene más que N, ¿no? Tiene como el doble, ¿no? Z tiene los positivos y los negativos y N solo tiene a los positivos, ¿no? Entonces parece que Z tiene más. Pues no. Resulta que tienen los mismos. El cardinal de Z también es al sub 0. Es decir, también tienen el mismo cardinal, el mismo número de elementos. Esto nos choca a nuestra forma de ver las cosas así, pues dicen, no, pero si en N estaban nada más que los positivos y aquí están los positivos y los negativos, aquí tiene que haber más. Pues no. Se demuestra matemáticamente que el cardinal es el mismo. Eso se hace estableciendo una biyección entre Z y N. Bien. Bueno, pues luego tenemos los racionales. Los racionales se suelen representar con esta letra Q así con dobles líneas. Y Q representa un número entero dividido por otro entero. Por ejemplo, está el 1 medio, que es 0,5, pero luego está el 1 tercio, que es 0,33333 y no acaba nunca. No acaba nunca, pero es periódico, ¿no? Los racionales puede que tengan infinitas cifras decimales, pero siempre terminan siendo periódicas. ¿Cuál es el cardinal de este Q? Que este ya es mucho más grande, porque tiene a N, tiene a Z y tiene luego los entre 0 y 1, por ejemplo, hay infinitos números, porque está el 1 partido por 3, el 1 partido por 4, el 1 partido por 5, solo entre 0 y 1 ya hay infinitos números. Bueno, pues resulta que sigue teniendo al sub 0. Entonces parece que uno lo ha entendido esto y dice, claro, es que es infinito, el infinito es infinito y aunque tú dupliques el infinito, pues sigue siendo infinito y siempre va a ser infinito, ¿no? Uno parece que ya lo ha entendido. Entonces llegan los reales. Los reales, ya he hablado antes de los reales que tienen, además de los racionales, tiene, por ejemplo, raíz cuadrada de 2, este que a los pitagóricos les sorprendía que no se pudiese expresar como un número de Q, no se puede expresar como un número racional. Tiene a pi, tiene a raíz de 5, que aparecía en el número phi. ¿Y estos cuánto tienen? ¿Tienen el mismo cardinal? No. Cantor demostró en el siglo XX, a principios del siglo XX, demostró que tienen un infinito, pero es un infinito distinto, un infinito más grande que el de los naturales, que el de los enteros y de los de Q. Entonces no hay un solo infinito. Está el Ale sub 0, que es el infinito de los números naturales, y luego hay un infinito de los números reales. No les voy a cansar, pero luego resulta que hay un Ale sub 2, un Ale sub 3, un Ale sub 4, o sea que hay infinitos infinitos. O sea que parece que esto es el infinito. Cuando parece que lo hemos entendido, se nos vuelve a escapar. Y también les quería hablar de los fractales. Los fractales para mí también tienen, aparte de estéticamente, me despiertan una cosa estética que no entiendo muy bien por qué es. Es como, no sé, pues la Sagrada Familia o los poemas de García Lorca o el poema Ausencia de Lope de Vega. Me despiertan una cosa que no entiendo muy bien lo que es. Y voy a intentar un poco explicar qué me fascina de los fractales.
bueno, a mí me parece bello, pero en la naturaleza se dan los fractales. Por ejemplo, si cogemos esto un brócoli, si cogemos esto y cogemos un trocito de brócoli, el trocito tiene una forma parecida a todo el brócoli. Y luego, si de este trocito cogemos este trocito, pues también tiene una forma parecida a este y a todo, ¿no? Eso, el Kybalión lo dice como que lo pequeño se repite en lo grande en lo pequeño, lo de cómo es adentro es afuera, etcétera, ¿no? Es decir, que ya lo dice el Kybalión, que es muy sabio y los fractales a mí me representan eso, ¿no? El fractal, bueno, hay fractales que son geométricos simples, que no me parecen tan interesantes, pero están los fractales tipo Mandelbrot, como este, que no me da tiempo a explicar cómo se hacen, pero esto que tiene una complejidad infinita, porque podemos hacerle zoom a cualquier parte de esto. Es decir, cogemos, fijaros qué forma tiene esto, el fractal, digamos, entero, que es un decir. Si cogemos un trocito y lo ampliamos, resulta que ese trocito tiene una forma parecida, no tiene por qué ser exactamente igual, parecida al fractal completo. Esa recursividad en cómo se expresa es algo que aparece en la naturaleza, es como un sello divino también que aparece en todas partes, ¿no? Lo grande y lo pequeño. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando se hizo el primer modelo de átomo, bueno, átomos los griegos pensaban que ya no se podía dividir más, pero luego se vio que sí, que tenían núcleo y electrones. Y el primer modelo se hizo pues, como el sistema solar, es decir, que hay un sol en el centro, alrededor del cual orbitan los planetas formando elipses. Luego resultó que ese modelo no era el correcto, porque esto de los fractales dice, bueno, es muy parecido, pero no es exactamente igual. O sea, el modelo de Bohr luego se desechó y apareció la teoría de los orbitales, en los que describen, pero la idea es la misma, es decir, los electrones describen una órbita, que en este caso se parece más como a un infinito que a una elipse, pero bueno, describen también una órbita teniendo como centro al núcleo, ¿no? Es decir, esta idea de que se repite, pero posiblemente no se repite exactamente igual. Ya he dicho que en la naturaleza nunca hay dos cosas exactamente iguales. Solo la hay en matemática o cuando ya hablamos de lo sagrado, de lo superior o del mundo de las ideas. Tengo aquí un programa para generar fractales, no sé si merece la pena, porque ya la idea ya la he comentado. Se llama ultrafractal y podemos hacer esto que decíamos, de coger una ventanita, lo podemos hacer de verdad. O sea, otra cosa es que esto tan sofisticado que tiene como una profundidad infinita, la semilla que lo genera es una función matemática z cuadrado menos 1, ya está. Esa cosa tan sencilla genera este fractal. O sea, que esto me fascina. O sea, esto es como la semilla de un árbol, que es una cosa chiquitísima tal, y la pone y sale un árbol gigantesco, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y esta es la idea que comentábamos, ¿no? Si ampliamos, pues vamos a ampliarlo por otro lado que no sea tan igual. Vamos a ampliarlo por aquí. Si lo ampliamos por aquí ya no es exactamente igual, pero siempre nos recuerda a la figura inicial, ¿no? Esto para mí es una descripción simbólica de lo que es lo sagrado, y tiene que ver con esta cosa de la infinitud, ¿no?
¿Cuánto tiempo tenía Mati? Ya tengo que terminar, ¿no? Para que haya tiempo que la gente pregunte y eso, ¿no? Vale, pues si les parece, esto de las matemáticas un poquito árido y tal, entonces, si me parece, les voy a leer el último poema que le escribí a mi mujer por nuestro aniversario, que tiene que ver con las probabilidades. Entonces, es muy cortito, con lo cual, bueno, pues se lo voy a leer. Se llama Posibilidades. No le puse probabilidades porque me pareció poco poético, pero le puse posibilidades, pero la idea es la misma. Siento agradecimiento por la vida, que me dio la oportunidad de verte. Tantos caminos para la partida, qué remoto e improbable el conocerte. Millones de pasos para quererte. Cuántas sendas y solo una avenida. Tan solo un camino para tenerte. Solo una posibilidad querida. No es mío este amor que no controlo. ¿Cómo no podría ser mío este verso? Amor es un barco en el que me enrolo. Él está por todos lados disperso. Sé que amándote a ti tan solo, amo a cada ser de este universo. Bueno, pues muchas gracias. Estoy a su disposición para todas las preguntas que quieran hacerme. Y yo contestaré lo que pueda. A lo mejor no les sé contestar, pero yo haré lo que pueda. Muchas gracias, Gabriel. Hermoso, hermoso el poema. Y sí, de momento tengo una pregunta por aquí que Adelante. dice, ¿qué nos cuentas de la teoría de las cuerdas y sus dimensiones? Bueno, eso no es matemática, eso es física. Las matemáticas son... se parecen más a la filosofía que a las ciencias experimentales. Las matemáticas solo juegan con unas reglas, que son las reglas de la lógica y de la lógica clásica, y tienen unos axiomas, que son unos puntos de partida. Y con esas reglas se hacen teoremas. Y eso son las matemáticas. Lo que pasa es que todas las ciencias, incluidas las de humanidades, es decir, no solo las ciencias experimentales, sino no solo lo que se ha considerado siempre la física, la química, todas utilizan el lenguaje de las matemáticas. Entonces, por eso muchas veces confundimos matemáticas con física. Eso de la teoría de las cuerdas es una teoría física, igual que la teoría de relatividad o la teoría de la mecánica clásica o de la mecánica cuántica. Son teorías. Y se llaman teorías porque luego aparece otra y ya dice, no, esta que es mejor y explica mejor la realidad. O sea, esto que decía, en el mundo de las matemáticas los teoremas son para siempre, eso no es verdad en otros sitios. No es verdad en la química, no es verdad en la física, no es verdad en la biología. O sea, las teorías en física, pues hay una teoría y luego viene otra teoría que es mejor y la supera. En matemáticas no pasa eso. Cuando un teorema está demostrado, eso ya se queda fijo, grabado en piedra, incluso cuando la piedra se haya acabado, eso sigue siendo verdad el teorema. Entonces, bueno, yo sé algo de teoría de cuerdas, pero como no es de matemáticas, no me voy a enrollar con eso. Porque a mí la física me gusta, yo soy matemático, la física me gusta, pero no es de esto. Sí que, bueno, por comentar algo, la mecánica cuántica abrió un montón de puertas, esa teoría que Einstein no llegaba a entender bien. Más que no entender, no llegaba a compartir la idea, ¿no? Porque la teoría, la mecánica cuántica se basa en una idea que es un poco... Voy a dejar de presentar porque esto ya... Bueno, ¿qué nos ¿Quieres? puede decir? Puedo, perdón. Sí. Ay. Sí que les cuento un poquito esto de la mecánica cuántica que tiene que ver con lo de las cuerdas y las supercuerdas. La mecánica cuántica, en vez de considerar que las partículas son fijas, como en la mecánica clásica, incluso en la mecánica relativista de Einstein, considera que las partículas elementales se describen, bueno, la forma matemática en la que se describe es muy compleja, porque es una función compleja
en un espacio de Riemann infinito dimensional, o sea, dimensiones infinitas. Nosotros solo podemos imaginarnos 3. Pues infinitas dimensiones, además en un espacio de Riemann que no es el espacio euclídeo al que estamos acostumbrados. Bueno, cada vez que miramos algo y medimos algo, lo que hacemos es como proyectar esa función, que es lo que de verdad explica las cosas, en el mundo de 3 dimensiones. Entonces, al proyectarlo en el mundo de 3 dimensiones, no podemos captar todo lo que tiene. Y ahí aparece el teorema de incertidumbre de Heisenberg. Es decir, dado una partícula, no podemos conocer a la vez su velocidad y su posición. Bueno, pues con las ecuaciones de la mecánica cuántica dan lugar a nuevas partículas. La teoría, recientemente se ha descubierto que la teoría había predicho que el Higgs predijo que iba a aparecer el bosón de Higgs, y luego ya pues, vieron que efectivamente estaba. Lo llaman la partícula de Dios. Pero luego, si nos vamos todavía a más partículas, luego las partículas estarían compuestas por cuerdas. También pues, matemática, pero es una teoría. O sea, en física no hay verdades como en matemática. Bueno, ya está, no quiero enrollarme más. Además, no es mi campo, yo no soy físico. Adelante. Más Sí, preguntas. mira, dicen por aquí, el lenguaje hebreo con sus 22 letras todas ellas se conforman con una base matemática. Cada letra tiene un valor matemático. ¿Qué podrías contestar? Claro, las matemáticas se pueden utilizar para todo, y yo puedo codificar las letras como sea. O sea, esa codificación pues es una codificación específica, le asigna números a cada letra, pero yo puedo hacer otra y al al Aleph asignarle 5 y a la otra 7 tal. Hay una teoría que dice que no, que esa es esos números son algo así como revelados y tal, pero eso ya no es matemática. O sea, eso es una creencia y bueno, pues yo la respeto totalmente, pero no es matemática. Eso no es matemática. Sí, Es bueno. matemática, digamos, el hecho de asignarle un número, pero que tenga que ser ese número, eso no es matemática. Otra pregunta dice, es importante recalcar que las matemáticas solo es un lenguaje de muchos de los que Dios nos da para poder conocerlo, pues he visto que entre la comunidad científica también existe el fanatismo. ¿En qué momento considera usted que se está siendo ya fanático de las matemáticas? Qué pregunta tan interesante. Claro, el hecho de que las matemáticas, cuando algo se demuestre para siempre, nos puede hacer como orgullosos, como falta de humildad. Entonces, un lógico matemático en el siglo XX, se llama Gödel, demostró lo que se llama el teorema de incompletitud de Gödel, que a mí no me lo enseñaron cuando yo estudié la carrera de matemáticas, porque los matemáticos como lo tienen como secreto. Ese teorema nos viene a decir que las matemáticas son incompletas. Es decir, hay cosas, o sea, todo lo que demuestran las matemáticas es verdad, pero hay cosas dentro de un sistema matemático, para ser precisos, que contenga la axiomática de Peano, es decir, los números naturales, siempre hay teoremas, o sea, perdón, hay verdades que no se pueden demostrar. Eso para los matemáticos choca con la idea del matemático, porque el matemático está siempre como buscando la demostración de las cosas. A ver, si es verdad, buscaré la demostración. Pues ese teorema que está demostrado y por tanto es verdad, nos dice que hay cosas que son verdad y no se pueden demostrar. Eso es un golpe al ego de los matemáticos y eso nos da un límite para lo que son las matemáticas. Y por supuesto las ciencias es que son todo teoría. O sea, por supuesto, una teoría puede decir una cosa y luego llegar a otra. No es como las matemáticas. Las matemáticas, cuando algo está demostrado, ya es una verdad eterna. Pero en física o tal, pues son teorías. Luego llega otra y explica mejor la realidad y cambiamos esa y nos cogemos la nueva. O sea, eso. Y quien se aferre a una teoría y no quiera ver más, ese es un fanático. O sea, de hecho, pasó cuando Einstein sacó la teoría de la relatividad. Previamente ya habían hecho una experiencia, se llama la experiencia de Michelson y Morley, para ver la velocidad de la luz. Entonces medían la velocidad de la luz a partir de la longitud de onda y la medían
cuando giraba, digamos, a favor de la rotación de la Tierra y en contra, que va a una velocidad, porque la Tierra gira bastante rápido. Y le salía que la velocidad era la misma. Y es como los terraplanistas cuando hacen una demostración para que la Tierra es plana. Claro, cada vez que hacen una demostración le sale que no es plana, por supuesto. Pero su forma de pensar es, vamos a poner, por ejemplo, 3 palos en la Tierra separados varios kilómetros y luego hacemos pasar un rayo láser por los 3 agujeros, ¿no? Como si fuesen 3 agujas. Y le sale que no pasa eso, porque la Tierra, claro, es redonda. Y dice, ay, pues esto no nos ha funcionado, vamos a buscar otra forma de demostrarlo, ¿no? Pues eso le pasó a los científicos Michelson y Morley, que les salía que la luz la velocidad de la luz tenía que ser igual yendo a favor del giro de la Tierra o en contra, y dijeron, pues no hemos debido equivocar. Y hasta que llegó Einstein y dijo, no, es que la luz no sigue el principio de relatividad de Galileo, sino que la velocidad de la luz es absoluta. Entonces, lo que llamamos teoría de relatividad de Einstein, realmente lo que afirma es que la velocidad de la luz es absoluta, eso es lo que dice, que no depende del sistema de referencia. Y claro, no voy a la genialidad de Einstein de ver lo que dice, no, el experimento no está mal, es que es así. La velocidad de la luz no depende de si va a favor o en contra de la velocidad. No es como cuando en el tren tiramos una pelota hacia adelante que va... Para alguien que esté en tierra, esa pelota va a mucha velocidad, mientras que si la tiramos para atrás, para alguien que esté en tierra va a mucha menos velocidad, ¿no? Con la luz no pasa eso. Entonces, bueno, pues efectivamente también hay fanatismo en ciencia que normalmente tiene que ver con creerse la teoría que tú estás viendo, ¿no? Entonces, cuando aparece una nueva, pues los seres humanos tenemos resistencia a ver cosas nuevas. Y sí que aparece fanatismo en la ciencia y sí que las matemáticas tienen límites. Me ha gustado mucho la pregunta. Muy bien, continúo. Dice, La pregunta. ¿Me podrías decir si el número phi, número áureo, es el que siempre hemos estudiado, que su calor era 3,14? Es que me quedé confundida. No. Bueno, 3,14 no es el número pi. El número pi, yo no puedo deciroslo, solamente lo puedo decir como número pi. Los matemáticos como nos gusta ponerlo. Ponemos la letra griega pi y ya sabemos que es ese número. Aproximaciones a ese número, es decir, no el número pi, sino pues para hacer cálculos hacemos aproximaciones. Entonces el valor del número pi sí que es 3,141592,6 y muchas cifras después. Pero por muchas cifras que diga, ese no es el número pi, porque para que sea el número pi haría falta contar las infinitas y eso no somos capaces. Entonces, como no somos capaces, lo mejor es poner la letra griega pi y saber qué es ese número. Pero ese que es 3, 14, 15, 92, 6 y más cosas, ese no es el número phi. El número phi es el de la proporción áurea y no tiene nada que ver con pi. Sí que tiene que ver con raíz cuadrada de 5, que también es un número irracional. O sea, que no se puede expresar como fracción, ¿no? Eso lo tenía en la transparencia. Muy bien. Había escuchado empezar otra pregunta, pero voy a seguir con las que tengo y si alguno quiere decirlo él o ella misma, pues luego, por favor. Dice, ¿puede explicar término hermética lo que está adentro, está afuera y arriba está abajo según matemáticas es comprobable? ¿Puede explicar término hermética lo que está adentro, está afuera y arriba está abajo según matemáticas es comprobable? Es lo que hay. Vale. Creo que entiendo bien la pregunta y les voy a confesar una cosa. La primera vez que yo oí hablar del Kybalión me pareció una soberana estupidez, porque yo estoy acostumbrado a que los enunciados sean teoremas matemáticos. Entonces eso de cómo es adentro y afuera, y digo, vaya porquería de leyes. Conforme ha ido pasando el tiempo, me he dado cuenta de lo sabias que son esas leyes. Es decir,
las matemáticas, para explicar la realidad tenemos que tener un modelo de la realidad, pero hay muchas de las cosas que no tenemos el modelo, con lo cual las matemáticas son limitadas, como ya he dicho, por el teorema de incompatibilidades, pero son limitadas también sobre todo porque para aplicarlo a la realidad necesitamos un modelo. Normalmente las teorías físicas pues, nos proporcionan un modelo, pero son teorías, ya no es matemática. Entonces, lo más cercano que yo puedo ofrecer en matemáticas para comprender esa ley del Kybalión es lo que he enseñado de los fractales. Eso para mí ejemplifica cómo mentalmente yo veo los principios del Kybalión, como los fractales. Como es adentro y afuera, no quiere decir que sea exactamente igual, sino que es parecido. O sea, esa idea que yo quería introducir con los fractales de que no se repite exactamente, sino que igual la idea de como lo grande es lo pequeño, toda esa idea no hay que entenderlas como que se repite exactamente, sino que es aproximadamente. Entonces, conforme más experiencia tengo de la vida, más me parece que los que hicieron el Kybalión, dicen los porque se atribuye a Hermes Trismegisto, pero parece ser que no, que históricamente son varias escuelas de sabiduría las que hicieron el Kybalión. A mí cada vez me parece más sabio y más profundo y más sagrado. Sí, gracias. Dice, ¿puede profundizar la relación entre matemáticas y espiritualidad? ¿Alguna fórmula simbólica? Bueno, hay una fórmula que a mí me parece bellísima, que es E elevado a menos pi por i igual a menos 1. Esa fórmula junta cosas que aparentemente no tienen nada que ver. O sea, junta el número E, que es un número también trascendente, o sea, un número que no se puede expresar como número racional, un número real que no se puede expresar como número racional, y que es muy importante porque bueno, pues, los logaritmos naturales se hacen en esa base, es decir, bueno, aparece en los límites de la naturaleza, de cómo crecen las plantas y tal, aparece ese número E, pues tan importante como el pi o como el phi. El phi sobre todo es importante en arte y tal, pues el pi o más. Quizás en matemáticas de los números trascendentes, incluso más importante que el pi es el E. Bueno, pues esta fórmula que he comentado, E elevado a menos pi, o sea que aparece el E, aparece el pi, aparece I. I es la unidad imaginaria. O sea, con lo que se forman, digamos, los complejos, que responde a la raíz cuadrada de menos 1. Eso no tiene solución en los números reales, pero en los complejos sí que tiene solución. Y todo eso igual a 1, que es la unidad, eso sí, el 1 de los números naturales. Entonces, ahí, en esa unión de todas cosas totalmente distintas, pero que están relacionadas, ahí veo yo el tema de la espiritualidad, ahí me parece tal. Pero claro, estos no son querer ver es tal cosa, fi y tal, es como un pensamiento mágico para mi forma de ver. La espiritualidad para mí es una cosa como más profunda, no es pensamiento mágico de la realidad, sino una experiencia profunda de las cosas. Entonces las matemáticas son, para mí, o puede ser la poesía, o puede ser otras cosas, una herramienta para comunicar esas experiencias que no somos capaces de comunicarlas con palabras, porque están más allá de las palabras. Entonces, no, digamos, bueno, ya que me han pedido esa fórmula para mí es la fórmula que más representa la divinidad. Muy bien. Dice, buenos días, una pregunta. ¿En qué me sirve practicar los cuadros mágicos y en qué ayuda a saber mi número de vida? No sé. Es que esto ya entra en el terreno de las creencias. Entonces yo soy absolutamente respetuoso con las creencias de cada cual. Entonces sí que entra en lo que yo llamo el pensamiento mágico de la realidad, ¿no? O sea, que el pensamiento mágico de la realidad no quiere decir que no funcione. Quiere decir que estadísticamente se ha demostrado que, por ejemplo, las personas que se les da placebo, cuando le da un medicamento, se curan más que las que no se lo da. O sea que tú
Tu propia creencia de que te vas a curar te ayuda a curarte. Y eso está demostrado matemáticamente, estadísticamente por todos lados. O sea que eso es así. Entonces, si tú crees que el cuadrado mágico ese te va a proteger, pues seguro que te protegerá. Yo, en mi experiencia personal, no lo he observado que eso pase, la verdad. Muy bien. Me dice, ¿qué nos puede decir de la geometría no euclidiana? ¿No? Esta persona sabe matemáticas, esto ya Sí, son, sí. son palabras ya Palabras mayores. Sí. Bien, lo voy a explicar muy, muy rápidamente porque tampoco tenemos mucho tiempo. O sea, la geometría euclídea se basa en unos axiomas, ¿no? Euclides fue una persona que vivió 4 siglos antes de Cristo y, por ejemplo, ya hizo una demostración de que los números primos son infinitos. Y es la misma demostración que yo le he puesto a mis alumnos cuando les doy ese tema de los números primos. Una demostración genial y ha quedado para siempre. Quiere decir que los números primos son infinitos, eso es una verdad ya inmutable, está demostrada, ¿no? Bueno, pues también él hizo varios papiros de matemáticas. Desgraciadamente se perdieron algunos en el incendio de la biblioteca de Alejandría, pero se conservaron algunos. Entonces se conservó, por ejemplo, el de geometría. Y ahí está el principio de la geometría euclídea. Entonces, uno de los axiomas, ya dije que las matemáticas tienen unas reglas de juego, que son las reglas de la lógica clásica, y unos axiomas, que son los puntos de partida. Entonces, uno de los axiomas de la geometría euclídea es que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. Si nos imaginamos una recta, ponemos un puntito, entonces por ese puntito pasa una recta que es paralela a ese, y pasa una sola, ¿vale? Pero eso es un axioma, eso no es un teorema. Eso es el punto de partida para luego demostrar cosas sobre la geometría. Bueno, si cambiamos ese axioma, nos da lugar a matemáticas distintas, a geometrías distintas. Entonces aparecen las geometrías no euclídeas. Por ejemplo, podemos considerar que por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela y eso da origen a una geometría. O que por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas y da igual, da origen a otra geometría. Esto que parecen locuras, juegos de matemáticos, se llaman la geometría de Riemann y la geometría de Minkowski. Y resulta que una es la que dicen los ópticos, dicen que el ser humano ve con esa geometría, y otra es la que utilizó Einstein para la teoría de la relatividad. Cambia el axioma, le pone una cosa que parece que dice, bueno, esto es una locura, ¿no? De que por un punto exterior a este no pasa por él, y resulta que son súper útiles esas geometrías también. Eso a mí me alucinó cuando lo vi. Preguntan, ¿los fractales serían la comprobación de la ley de correspondencia? Yo no lo llamaría una demostración o tal. Es como una idea intuitiva de lo que pasa, ¿no? Pues para mí son como una especie de símbolo. Es como, no sé, pues un poema de Santa Teresa de Jesús hablando de Dios. No es Dios, es como dándote una experiencia de lo divino, ¿no? Pues es igual lo de los fractales. Como una especie de símbolo, una forma de decir algo parecido, ¿no? Pero no es la demostración de la ley de correspondencia. Uh-huh. Dice, de la ley de los grandes números, solamente dice eso, no sé. Vale, eso es un teorema estadístico que dice que la media de cualquier distribución sigue en el infinito cuando el número de muestras que se toman en el infinito es una normal. Es decir, hay muchos tipos de distribución en estadística. La más normal es la normal, valga la redundancia, que su función de densidad es la típica campana de Gauss, esa que es como una campana que es alta por el centro y conforme se va alejando por los lados va haciendo más bajita, más bajita, más bajita. Bueno, pues esa es la función de densidad de la distribución normal. Pero hay otras muchas, por ejemplo, la uniforme continua, la exponencial, hay otras muchas. Pues resulta que si tomamos muestras de esas distribuciones, o sea, muestra es medir y ver, pues tal, mido, y hacemos la media. Esa media, cuando el número de muestras es suficientemente grande, siempre sigue una normal.
Y esa es la ley fuerte de los grandes. Hay, bueno, ley débil y ley fuerte. Y esa tiene muchas repercusiones en matemáticas, se utiliza para hacer test de contraste de hipótesis, es decir, tiene muchas repercusiones, ¿no? Gracias. Dice, en sus clases de matemáticas, ¿usted cómo explica? ¿Les da enfoque sagrado? Yo cuando explico matemáticas. Las matemáticas son teoremas y yo juego con las reglas de juego y tal. Pero no sé si le contesto diciendo que a mis alumnos de ingeniería de la salud, cuando les explico estadística, todos los años les propongo que hagamos 2 minutos de meditación antes de empezar la clase. Y luego, digamos, todo el año, todo el curso, todo gira sobre eso. Vamos a ver si eso ha cambiado, nos cambia en algo. Nos medimos antes de hacer las meditaciones, nos medimos después. Medimos a gente que haga las meditaciones y gente que no. Y hago girar la clase si ellos quieren. O sea, esto es una propuesta, no es una imposición. Lo que pasa es que siempre se la ha propuesto, siempre han querido. Y la hago girar sobre eso. No sé si contesto la pregunta, pero no. Yo cuando hago la demostración de un teorema en la pizarra, no digo aquí está Dios. No. Vale. Dice, ¿y la variable compleja? La variable compleja es esto que hemos dicho. Cuando he dicho lo de la fórmula esta, apareció el número i. El número i es la raíz cuadrada de -1. O sea, los números negativos no tienen raíz cuadrada en los números reales, porque la raíz cuadrada es un número que elevado al cuadrado a ese número. Entonces, -1 cuando lo eleva al cuadrado, pues da 1. O sea, que ningún número cuando le elevas da... Entonces, se inventaron la unidad imaginaria, es decir, la raíz cuadrada de -1. Y eso resultó tremendamente útil para, por ejemplo, casi toda la teoría de electricidad utiliza los complejos. Pero yo como matemático por los complejos siento una debilidad, porque en los complejos es donde todos los teoremas matemáticos funcionan a la perfección. Quiero decir que en los reales, por ejemplo, una función puede ser derivable una vez, puede ser derivable otra vez, y a la tercera vez ya dejar de ser derivable. Entonces, digamos, sería una función medio buena. Si no es derivable desde el principio, ya desde el principio no es buena, por entendernos. En los complejos, cuando las funciones son buenas para siempre. Es decir, cuando una función es derivable, ya es infinitamente derivable. O sea, eso es una propiedad matemáticamente preciosa. Entonces, los complejos es donde las matemáticas funcionan mejor de todo, sin duda. Gracias. Dice, ¿cómo hacen los astrónomos para entender el universo a través de los fractales? Bueno, yo no soy astrónomo, ya he dicho que yo lo que soy es matemático y no soy astrónomo. Astrónomo es un tipo de físico. Sí que hay un tipo de matemáticas que es los que estudian pues cómo definir las distancias en la bóveda celeste y tal, pero los astrónomos como tal, los que dan origen de las teorías del universo y tal, esos no son matemáticos, esos ya son físicos. Y bueno, yo creo que eso, la relación que tienen los fractales con la estructura del universo es lo que hemos comentado de la ley del Kybalión, cómo es a lo grande a lo pequeño. O sea, muchos de los fractales que hemos dibujado parecen como galaxias, ¿no? O sea, tienen una cosa, aparecen como espirales, que son como la galaxia. O sea, yo veo esa similitud entre los fractales y la estructura del universo, pero no es que eso sea un mapa del universo, no es que el universo sea así, sino que es como una especie de símbolo de lo que pasa, ¿no? El siguiente dice, ¿y sobre la teoría de la medida, geometría diferencial? O sea, son dos preguntas, sobre la teoría de la medida y geometría diferencial. Bueno, pues lo mismo que hay, trabajamos con los números y hacemos espacios con los números. Yo he dicho que las probabilidades y tal tienen la misma estructura. Pues cuando hacemos con los números con su suma, su multiplicación y tal, tienen su propia estructura. En matemáticas hay una cosa que son las funciones. Pues las funciones las podemos tratar como si fuesen números. Y hacer lo mismo, por ejemplo, distancia entre números. Entre el 3 y el 5 hay 5 menos 3, 2.
Pues eso mismo que hacemos con los números lo podemos hacer con las funciones. Lo estoy explicando de una forma que se pueda entender de forma elemental, ¿no? Pues eso mismo lo podemos hacer con las funciones. Entonces aparece la teoría de la medida, con una teoría matemática, pues, y la geometría diferencial, pues, en general la diferencial lo que, bueno, por decir lo más elemental de todo esto, cuando yo hago la derivada de una función en un punto, eso tiene una explicación geométrica, ¿no? Pero la geometría diferencial no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a explicar las cosas geometría a partir de ecuaciones diferenciales y demás. Pero incluso en cosas básicas ya aparece el tema de la geometría y la diferencial. Es decir, cuando yo tengo una función en un punto, la derivada de, de, de la curva en ese punto coincide con la tangente a la curva en ese punto. O sea, eso ya es una relación entre la geometría y las diferenciales. Y luego cuando vas profundizando aparecen más y más y más cosas, ¿no? Ujú. Bien. Dice, ¿puede comentar el esfuerzo mental para trabajar con las matemáticas y relacionarlo con la experiencia mística de la iluminación? Yo tengo que reconocer que yo soy un flojo. Yo en el eneagrama soy un 9, es decir, la pereza es mi pecado. Y soy un flojo. Y yo elegí la carrera de matemáticas, bueno, por dos cosas. Primero, porque me resultaba mucho más fácil que otras asignaturas en que me tenía que aprender cosas de memoria, porque yo con las matemáticas pensaba y me salían las cosas sin tener que aprenderme nada y me salía como de forma natural. Entonces, para mí no es mucho esfuerzo las matemáticas. Luego la carrera sí me resultó difícil, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el instituto yo jamás estudiaba y siempre sacaba 10 en matemáticas, ¿no? Entonces, pues, es un esfuerzo relativo para mí lo de esto, pero sí que requiere como una especie de esfuerzo intelectual, de pensar las cosas, ¿no? Creo que era Azaña el que decía, bueno, muchas veces estamos oyendo al otro y por no tomar el esfuerzo de pensar lo que está diciendo, ni siquiera entendemos lo que está diciendo, ¿no? Entonces requiere un esfuerzo. Y en la iniciación también requiere un esfuerzo de mejora, que tampoco es un esfuerzo como cuando corres una carrera que estás exhausto y corres más y tal, sino como una voluntad de mejorarse, de encontrar los defectos que uno tiene y puliéndolos, de conocerse cada vez uno mejor a sí mismo. Más que esfuerzo yo lo llamaría como una voluntad. En matemáticas sería una voluntad de pensar las cosas de la forma matemática y en la iniciación sería una voluntad de conocerse. Así es como lo describiría yo. Más que como esfuerzo de coger 100 kilos y levantarlos, ¿no? Dice, Gabriel, ¿el número de mi casa, por ejemplo, tiene algo que ver con otros aspectos de mi vida o no tiene nada que ver o solo es una casualidad? La respuesta es no lo sé. Vale. Dice, conocí a Dios a través de las matemáticas. Es una frase atribuida al muy sublime maestre Avatar por el doctor Ferris Olivares. ¿Será cierta esta aseveración? ¿El doctor de la Ferrier profundizó en la matemática sagrada? Yo no puedo saber si es cierta o no. Yo creo que sí, que para mí es un camino de conocimiento de la divinidad que en mi caso me ayuda a eso. Entonces a mí no me cuesta trabajo creer que es así. Vale. Dice sobre las transformadas de Fourier, Laplace y Radon. Se queda ahí. Bueno, pues son artilugios matemáticos que
Se le aplica una función y te da otra función que normalmente tiene unas características mejores desde el punto de vista matemático. Por ejemplo, que se pueden integrar más fácilmente, etcétera. Y son pues artilugios matemáticos, es decir, como truquitos matemáticos. Y te cambia una función por otra que la puedes estudiar mejor. Normalmente, cuando haces estos trucos, haces el truco por un lado, haces lo que tengas que hacer y luego lo deshaces y vuelves, una vez que ya has hecho el trabajo, lo deshaces y vuelves al punto de partida, ¿no? Bueno, muy útiles en la formación de un ingeniero, por ejemplo, pues una cosa imprescindible, pero no dejan de ser como constructos matemáticos, ¿no? Gracias. No creo que se me haya pasado ninguna. No hay escrita ninguna más. Si alguien de viva voz quiere hacer alguna pregunta concreta. No sé. Los números de la familia sagrada que mencionó al principio. La Sagrada Familia es un templo que hizo Gaudí en Barcelona. Es un templo que se llama modernista. Y esos números, ese cuadrado mágico, está en una de los laterales de ese templo. Es un templo expiatorio, es decir, que se construye con las limosnas que da la gente. Y no se puede construir de otra forma, es decir, el Estado no puede decir, bueno, pues voy a meter dinero para esto, sino que se construye con las donaciones de la gente. Y para mí yo lo veo y me asalta la idea de espiritualidad. Veo las torres estas que se elevan y que me pasa, no solo me pasa con la Sagrada Familia, me pasa también con otras catedrales góticas y demás, pero con la Sagrada Familia me pasa mucho más. Y el cuadrado mágico ese para mí es más mágico que otros por el hecho de estar allí. No tanto porque sume 33 la edad de Cristo y tal, o sea, no tanto por los números que están allí, sino por dónde está. Para mí eso es mágico por lo que significa ese sitio para mí, la Sagrada Familia para mí. Bueno, ha aparecido otra que dice, ¿puede decirnos algo sobre la concepción del mundo de los pitagóricos a partir de los números? Bueno, pues no soy un experto en ese tema. Los pitagóricos, por ejemplo, eran buenísimos en geometría. O sea, estaban muy avanzados en su época. En lo que es el cálculo, por ejemplo, numérico, no. La verdad es que eso no estaban muy avanzados. Y bueno, pues tenían una teoría en la que a los números pues le asignaban una serie de símbolos. Claro, esto es muy parecido a lo que me preguntaron sobre las letras hebreas y su significado numérico, su asignación numérica. Claro, esto ya se sale fuera de las matemáticas, es decir, no, tú al 1 le asignas la simbología de la divinidad, por ejemplo, y no tienes por qué. Eso es una forma de entender el mundo y explicarlo, es con un lenguaje especial, entonces tienes que entender su simbología y lo que significaba para ellos. Y por poner un ejemplo de simbología pitagórica que a mí me gusta mucho, que es 1 más 2 igual a 3. Eso, para mí, no digo que realmente esto sea la forma pitagórica de entenderlo, pero para mí esa simbología es que en el 1 es la unidad, o sea, está el ser como potencial infinito. Y ese potencial se escinde en dos polaridades, ¿no? Como nos enseñan nuestros maestros, y esas dos polaridades en infinitas polaridades, ¿no? Pero se escinde en dos. Bueno, pues digamos, en el cristianismo, o sea, en el catolicismo, mejor dicho, pues sería Padre y luego Hijo y Espíritu Santo, las dos polaridades. Pero bueno, eso está presente en todas las mitologías. Entonces, se escinde en dos. Entonces, cuando sumamos, el 2 más 1, 3, ese 3 para mí representa la unidad en la diversidad. Lo que he intentado explicar, explicando lo del cálculo de probabilidades, poniendo que todo al final matemáticamente era lo mismo, o sea, no es que sea lo mismo, pero
que se manejan de forma con una misma estructura, que es la estructura de álgebra de Boole. Esa idea es lo que representa para mí el 1 más 2 igual a 3. Y lo mismo que hay esa idea, pues tú tienes otros símbolos, el 5, el 10, van simbolizando cosas. Es como una especie de lenguaje. Entonces tú tienes tu lenguaje simbólico, ¿no? Y creo que tiene más profundidad de lo que la gente cree que era asignación arbitraria de cosas. No, yo creo que hay cabeza puesta en esa simbología. Veo aquí manos levantadas, estaba mirando más el chat. Gloria Vieiter, por favor, si quiere decir alguna, o hacer la pregunta, por favor. El micro. Ah, verdad, perdón. Hola Gabriel, soy Gloria Hola, de Gloria. Me alegro Islas de Canarias. Sí, Igualmente, me alegro de verte. Un abrazo te mando. igualmente para ti. Quería saber si puede dar un concepto verbal a esa fórmula que nos dice de e elevado a menos pi, no sé si lo copié bien. ¿Hay algún concepto que le puedas dar a esa idea? ¿Tiene una idea a esa fórmula? No, no tiene una traslación, digamos, yo por lo menos no le asigno una traslación simbólica de elemento a elemento. O sea, cada elemento tiene su significado, ¿no? Lo entiendo. La base de los logaritmos naturales, pi tiene su significado, que es la relación que hay entre el diámetro de una circunferencia y la longitud de la circunferencia, y es la unidad imaginaria, el 1 es la unidad natural, o sea, todo tiene su significado. Para mí lo que es tremendamente impactante como matemático es que esas cosas tan distintas la meten en una microformulita que es pequeñita, 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 y se da la igualdad entre esos elementos. O sea, eso para mí tiene un significado trascendente. Cósmico, claro. Lo entiendo. Pero es para mí, o sea, para otra persona Sí, no sí, tiene por qué tenerlo. Sí, bueno, pero que todo entra, ¿no? Que todo al final tiene un significado casi el mismo, ¿no? O bueno, o de pequeñas cosas podemos sacar dimensiones enormes y a la misma vez eso de que el universo cabe en la palma de la mano, más o menos, ¿no? Bueno, yo lo veo Más más o bien menos. como, sí, bueno, lo que dice eso del Simbólicamente hablando. de la mano es una imagen que a mí me gusta. Lo que digo más bien es que hay relaciones entre las cosas que no son aparentes. ¿Cómo me iba a imaginar yo hasta que encontré la fórmula de Euler que eso se iba a cumplir? Yo conocía pi, conocía e, conocía i, conocía 1, y hasta que no vi esa fórmula no vi esa relación tan brutal entre esa fórmula tan pequeñita que lo mezclaba todo, ¿no? Entonces para mí es como hay relaciones en las cosas que no vemos. Eso es una de estas, ¿no? Tenemos que ser humildes porque no vemos relaciones, vemos unas pocas relaciones entre las cosas y la mayoría no las vemos. Entonces, la humildad de lo finito entre lo infinito, ¿no? La humildad que tenemos que tener ante lo divino, porque está mucho más allá de cualquier imaginación que nosotros nos podamos hacer, ¿no? Gracias. A ver, Itaísa, por favor, el micro, sí. Sí, gracias. Hola. Hola. Justo con lo que terminaba de hablar ahora, como con lo divino y con las cosas que no podemos explicar, ¿qué hacemos cuando se repite tanto un número en nuestra vida? En cosas como el nombre tiene la misma cantidad de letras, el apellido. Por ejemplo, a mí se me repite el 7, nací en Canarias, que son 7 islas, a las 7:15. Entonces es como algo que está constantemente y que en momentos como precisos aparece. Y no, es eso que no se puede explicar, pero ¿cómo hago cuando se repite tanto, no? ¿Qué hago con eso? Vale, muchas gracias por la pregunta.
Yo aquí me voy a escindir. Aunque el matemático y el iniciado, en mi caso, duermen en el mismo colchón, te voy a contestar por separado de las dos cosas, ¿no? Entonces, como matemático, te doy la versión matemática, que es, cuando tú tienes un experimento infinito, todas las cosas pasan infinitas veces. Eso se llama el teorema ergódico. Por ejemplo, en los decimales del número pi está el número de tu carnet de identidad. No sé si tú tienes carnet de identidad, pero tendrás pasaporte o lo que sea. Bueno, pues ese número aparece dentro de los decimales del número pi. Pero no es que aparezca una vez, aparece infinitas veces. Y eso que no es periódico y no se repite. Sin embargo, ese número aparece infinitas veces. El tuyo y el mío y el de todos. Eso es sorprendente, ¿no? O sea, pero nos quiere decir que si hacemos los suficientes experimentos, nos termina ocurriendo todo y el número que queramos aparece en todos los sitios. Esa sería la visión matemática. La visión iniciática es, si tú ves que hay ahí algo, estúdialo. O sea, ve cómo te sientes tú con el número ese, cuándo te pasa. Y La relación entre las... Sí, estúdiate qué te pasa a ti con ese número. O sea, ¿cómo lo sientes? Que esté en tu carnet, que te lo encuentres por todos lados. ¿Qué te pasa a ti? Utilízalo como excusa para conocerte a ti misma. Toda excusa para conocerse a uno mismo es buenísima. Y esta me parece fantástica. Bueno, no veo más manos por aquí. No sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta. Sí, no sé si nos pudiera platicar un poquito sobre la fuerza electromagnética en el sentido de la explicación general del universo, considerando que Einstein, en su teoría de la relatividad, generó un artículo que se llamaba sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, que tuvo 2 errores y que corrigieron 2 matemáticos rusos. ¿Qué concepción tiene usted desde el punto de vista vibratorio, de ondas y de radiación electromagnética en ese sentido? Bueno, yo como ya he dicho antes, no soy físico. O sea, conozco algo de teoría de la relatividad porque es como una cosa general. Es decir, yo di una asignatura de física en mi carrera, pero yo no soy físico, yo soy matemático. Entonces no conozco las cosas de la física, no me atrevo a ser tan osado como para plantear una hipótesis ahí, no conozco. ¿Sí? ¿Alguna más por ahí? O si no, Gabriel, si nos quieres redondear todo esto tan interesante que estamos escuchando esta tarde. Pues me siento muy agradecido. Como he empezado diciendo lo de agradecimiento a los organizadores y a los asistentes, ahora me siento todavía más agradecido, ¿no? Alguien me preguntó que si yo en mis clases daba esto, ¿no? Introdujo lo de la meditación, la micromeditación de 2 minutos, o sea, introduzco cosas que yo relaciono con el ser, pero no hablo de que el teorema me recuerda. Entonces, la posibilidad de explicar esas cosas profundas en las que yo relaciono las matemáticas con esa idea que yo tengo de lo sagrado, de la divinidad, el poder expresarla ante gente como ustedes, pues inteligente, no solo inteligente, sino preocupada por este tema de la trascendencia y demás, pues para mí es, vamos, impagable, ¿no? O sea, estoy muy agradecido, muy agradecido. Bueno, hay muchos chats dando las gracias y me surge uno que dice: muchas gracias, ha sido maravilloso este encuentro, muy bien explicado todo y encima a nivel básico. Soy licenciada en matemáticas y me habría encantado tener un profesor como usted. No quería dejarla pasar. Muchísimas gracias. Me llega al corazón el comentario. Bueno, pues no sé si Mati, Pepi o Yolanda, que estamos por aquí apoyando pues, todo esto, quiere decir alguna cosa. Gracias. Sí, pues nada más decirles que el Grupo de Ciencias Sagradas de España agradece infinitamente la participación de nuestro
buen amigo Gabriel Aguilera Venegas en esta interesante charla. Asimismo, agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron desde distintos lugares de nuestro hermoso planeta. Los invitamos para el mes próximo. Ya les informaremos el día y la hora. El tema será sobre astrología por el honorable gurú Guillermo Granados Mazadiego. Pues les deseamos que tengan muy buena tarde en América y muy buena noche aquí en Europa. Muchas gracias. Gracias. Quedará grabado y... ¿Puede dar el email? Muchísimas gracias, muchísimas. Que digo, ¿Nos quedará puede dar el grabado y email? se enviará. Más gracias.